Bienvenidos una vez más a este su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos dejan estos dos titanes de la pantalla. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que a todos nos ha tenido al borde del asiento, algo que ha hecho temblar los cimientos de su relación, los celos. Sí, esos monstruos verdes que a veces se apoderan de nuestros personajes favoritos y que en el caso de Can y Demet, han alcanzado niveles verdaderamente dramáticos. Pero no se preocupen, que no vamos a quedarnos solo en el drama, vamos a analizarlo todo, vamos a explorar cada matiz, cada razón detrás de esos ataques de celos que nos han dejado con el corazón en un puño. ¿Qué los desencadenó? ¿Cómo los manejaron? Y lo más importante, ¿cómo afectaron su amor? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y relájense, porque hoy la lupa está puesta en los celos al rojo vivo entre Can y Demet, esa pareja que nos ha hecho suspirar y también gritarle a la pantalla, todo en un mismo capítulo. Y antes de que sigamos, no olviden por favor, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y darle un mega like a este vídeo si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles todo el chismecito turco que tanto nos encanta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. A lo largo de su historia, Can y Demet, o mejor dicho, Candibit y Sanem, nos han regalado momentos de una dulzura y una pasión que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como en toda buena novela, también hemos sido testigos de situaciones que ponían a prueba su relación, y los celos fueron, sin duda, uno de los principales obstáculos. Y es que, vamos a ser sinceros, la química explosiva entre estos dos era evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla, y esa misma química, esa intensidad, era la que también alimentaba esos celos que tanto nos hacían sufrir. Empecemos por Can, nuestro explorador indomable, ese hombre que parecía tener todo bajo control, pero que en realidad, era un mar de inseguridades cuando se trataba de Sanem. ¿Recuerdan su reacción cuando Sanem comenzaba a trabajar con otros hombres en la agencia? ¡Uf! La llama de los celos se encendía en un instante. Can, con su mirada penetrante y su voz grave, podía convertirse en un volcán a punto de erupcionar, solo con ver a Sanem interactuar, aunque fuera de manera profesional, con algún otro hombre. Era como si sintiera que su territorio, su Sanem, estaba siendo amenazada, y eso lo ponía furioso. Pero ojo que Can no solo sentía celos cuando veía a Sanem con otros. Sus propias inseguridades, su temor a perderla, también jugaban un papel importante. Él venía de una vida de aventuras, de viajes, de libertad, y de pronto se encontraba completamente entregado a Sanem, una mujer que lo había transformado por completo. Esa misma entrega, ese mismo amor incondicional, lo hacía vulnerable, lo hacía temer que algún día Sanem decidiera alejarse, que se aburriera de él, o que encontrara a alguien mejor. Esas inseguridades internas eran las que alimentaban esos celos que lo hacían actuar de manera tan impulsiva y a veces hasta un poco irracional. ¿Y qué decir de Sanem, nuestra soñadora con alma de poeta? Ella también tenía sus propios motivos para sentir celos, aunque quizás no los expresaba con la misma intensidad volcánica que Can. Sanem veía en Can a un hombre irresistible, admirado por todos, un hombre que había viajado por el mundo y que tenía una lista interminable de admiradoras. Esa realidad, la de un Can que despertaba pasiones en todas partes, la hacía sentir insegura, la hacía preguntarse si ella era suficiente para él. Esos celos, más silenciosos, más internos, eran los que la llevaban a cuestionar su relación y a dudar del amor de Can en algunos momentos. Además, Sanem también era celosa de manera muy particular. No solo se incomodaba por las posibles rivales que rondaban a Can, sino que también sentía celos cuando él se mostraba cercano a otras mujeres, aunque fueran amigas o colegas. Era como si ella quisiera que él fuera exclusivamente suyo, que su mirada, su atención y sus gestos fueran solo para ella. Y es que vamos a admitirlo, cuando uno está tan enamorado, es difícil controlar esos sentimientos de posesividad que a veces nos invaden. Pero lo interesante de estos celos es que no solo eran un obstáculo en su relación, sino que también eran una prueba, un desafío que los obligaba a comunicarse, a sincerarse y a reafirmar su amor. Porque al final, esos celos eran una manifestación de lo mucho que se amaban, de lo mucho que se necesitaban y de lo mucho que temían perderse el uno al otro. Cada ataque de celos era una oportunidad para que Can y Sanem se acercaran aún más, para que aprendieran a confiar más el uno en el otro y para que su amor se hiciera aún más fuerte. Y es que si lo pensamos bien,
Esos celos eran una consecuencia lógica de la intensidad de su relación. Su amor era tan grande, tan apasionado, que no podía existir sin esas dosis de inseguridad y de posesividad. Era como si la llama de su amor se alimentara también con esos celos, con esa adrenalina que generaba el temor de perder al otro. Y aunque en ocasiones esos celos los hacían sufrir, también eran una prueba de que su amor era real, que no era solo un cuento de hadas, sino una relación con altibajos, con miedos, pero también con una conexión que lo superaba todo. Pero a ver, no todo eran peleas y discusiones por celos. También hubo momentos muy divertidos y hasta tiernos relacionados con este tema. ¿Recuerdan cuando Khan, disfrazado de espía, seguía a Sanem para ver qué hacía? ¡Ay, esos momentos eran oro puro! Esos intentos de Khan por disimular sus celos eran, a veces, tan torpes que nos hacían soltar una carcajada. Y es que aunque por dentro estuviera sufriendo, por fuera nos regalaba situaciones cómicas que hacían aún más entrañable a su personaje. Y Sanem no se quedaba atrás. Sus reacciones, a veces exageradas ante los celos de Khan, también eran dignas de mencionar. Esos pucheros, esas miradas de reproche, esos comentarios sarcásticos que le lanzaba a Khan cuando estaba celoso, eran una manera de hacerle saber que ella también sentía, que ella también se veía afectada por sus inseguridades. Era como una danza, una coreografía en la que los celos eran el ritmo y ellos los bailarines, que a pesar de todo, nunca dejaban de moverse al compás del amor. Ahora bien, analicemos un poco las situaciones más específicas que desataban esos celos al rojo vivo. Una de las más recurrentes era la presencia de Yihit, ese editor que llegó para revolucionar la vida de Sanem. Desde el primer momento, Yihit demostró un interés especial en Sanem, algo que no pasó desapercibido para Khan. La simple idea de que Sanem pudiera sentir algo por otro hombre, hacía que los celos de Khan se dispararan a niveles estratosféricos. Esas escenas en las que Khan observaba a Yihit y a Sanem, esas miradas de fuego que le lanzaba a Yihit, esos comentarios sarcásticos que hacía sobre su trabajo, eran una clara muestra de lo que estaba sintiendo. Yihit se convirtió en el blanco perfecto de sus celos, en el enemigo a vencer para demostrarle a Sanem que él era el hombre que ella amaba y al que le pertenecía su corazón. Pero Yihit no era el único que provocaba los celos de Khan. También las exnovias de Khan, esas mujeres que aparecían de vez en cuando en su vida, eran un motivo de preocupación para Sanem. Esas escenas en las que Sanem veía a Khan interactuar con alguna de sus ex, eran un verdadero tormento para ella. Esas inseguridades, esos miedos de que Khan volviera a caer en las garras de su pasado, la hacían dudar de su relación y de sus sentimientos. Y es que vamos a ser sinceros, en el mundo de las telenovelas, las exnovias siempre tienen un papel importante. Son las que ponen a prueba el amor de los protagonistas, las que generan conflictos y las que a veces llegan a convertirse en la peor pesadilla de la protagonista. Pero al final estas situaciones, por más dramáticas que fueran, solo servían para que Khan y Sanem se dieran cuenta de lo mucho que se necesitaban el uno al otro. Y si hablamos de celos, no podemos dejar de lado la famosa escena en la que Sanem se hace pasar por otra persona en un desfile de moda, solo para acercarse a Khan y provocar sus celos. Esa escena es de antología. Sanem, con su disfraz y su actitud seductora, logró despertar los celos de Khan de una manera increíble. La reacción de Khan, con su mirada de fuego y su tono de voz entrecortado, era la prueba de que los celos podían hacerlo perder la cabeza. Esa escena en particular es un claro ejemplo de cómo los celos, aunque pueden ser destructivos, también pueden ser una forma de juego, una manera de poner a prueba el amor del otro y de comprobar si realmente se preocupan por nosotros. Y es que en el fondo todos hemos sentido celos alguna vez, ya sea en nuestras relaciones amorosas o en algún otro ámbito de nuestra vida. Lo importante es aprender a controlarlos, a no dejarlos dominar nuestras acciones y a comunicarlos de manera sana para que no se conviertan en un problema mayor. Pero volviendo a Khan y Demet, no podemos olvidar que su relación en la vida real también estuvo rodeada de rumores y especulaciones sobre posibles celos. La química que irradiaban en la pantalla era tan palpable que muchos creían que su amor traspasaba la ficción. Y aunque nunca confirmaron una relación formal, los rumores sobre sus posibles celos, sobre los problemas que tuvieron que enfrentar como pareja, no dejaron de circular. Esos rumores, esas especulaciones, también alimentaban el interés de los fans, que querían saber cada detalle de su vida privada. Los celos, tanto los de la ficción como los de la supuesta vida real, se convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones y en los análisis de la serie.
Y es que al final, todos nos identificamos con esos sentimientos, todos hemos sentido celos alguna vez, y eso es lo que hacía que la historia de Can y Demet fuera aún más cercana y real para nosotros. Y llegados a este punto es importante recalcar que los celos, aunque son una emoción humana y comprensible, también pueden ser muy destructivos si no se manejan de manera adecuada. Los celos pueden provocar discusiones, peleas, inseguridades y, en algunos casos, hasta rupturas. Por eso es tan importante aprender a controlarlos, a no dejarlos dominar nuestras acciones y a comunicarlos de manera clara y sincera con nuestra pareja. Can y Sanem nos enseñaron que los celos, aunque pueden poner a prueba nuestra relación, también pueden ser una oportunidad para fortalecernos, para unirnos aún más y para reafirmar nuestro amor. Nos mostraron que el amor verdadero no está exento de dificultades, que no es un camino fácil, pero que si existe la confianza, el respeto y la comunicación, puede superar cualquier obstáculo. Y es que al final, lo que todos queremos es una relación en la que podamos sentirnos seguros, amados y valorados. Queremos una persona que nos haga sentir que somos suficientes, que somos especiales y que merecemos todo el amor del mundo. Y eso es lo que Can y Sanem encontraron el uno en el otro, un amor que a pesar de los celos, de las inseguridades y de los obstáculos, siempre lograba salir victorioso. Y ahora, después de este análisis profundo de los celos entre Can y Demet, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos visto. Hemos explorado cómo los celos, tanto de Can como de Sanem, fueron una constante en su relación. Vimos cómo sus inseguridades y sus miedos alimentaban esos celos y cómo, a pesar de todo, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Analizamos algunas de las situaciones más emblemáticas que desataron los celos al rojo vivo, como la presencia de Yihit o las exnovias de Can. También recordamos algunos momentos más divertidos, como los intentos de Can por espiar a Sanem, o la escena en la que Sanem se disfraza para provocar los celos de Can. Y por último reflexionamos sobre cómo los celos, aunque pueden ser destructivos, también pueden ser una oportunidad para crecer como pareja y fortalecer nuestra relación. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este análisis de la historia de Can y Demet. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido sobre sus personajes favoritos. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron los celos de Can y Demet? ¿Creen que fueron exagerados o que eran una manifestación natural de su amor? ¿Cuál fue la escena de celos que más les gustó o que más los hizo sufrir? Quiero leer todas sus opiniones. No duden en dejarme sus comentarios, que siempre los leo con mucha atención. Y por último, pero no menos importante, los invito a que me den un mega like a este vídeo si les gustó el contenido, a que lo compartan con todos sus amigos que también son fanáticos de Can y Demet y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo, queridos apasionados de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Chao, chao.